audiencia. Antes de que vos me preguntes, Sí, te voy a preguntar algo. ¿Vos sos abogado? soy. Ah, ya me parecía, porque realmente tus artículos en el diario son muy buenos. Y entonces dije, este tiene que tener formación jurídica. Gracias, ministro. Eh, te queríamos consultar, ministro. Resulta que supimos por lo menos, una fuente nos dijo que se aceptó la renuncia de Sadi López, la jueza, pero en la sesión por lo menos no pasó eso. No se trató. No se trató. No se Entonces, trató. confirmado entonces. Sí, Estábamos viendo también sobre algunas cuestiones que dijo ministro, específicamente el tema este de la jueza de ejecución de Villa Ayes, si mal no recuerdo. Eh, sí. He visto nomás que eran bastante atendibles por lo menos los argumentos que usted daba respecto a la suspensión que dispuso el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y mira, Raúl, yo no pude terminar de leer porque es frondoso el documento, pero fui mirando los puntos más fuertes, los cuestionamientos más fuertes para la magistrada. Y para empezar, estamos hablando de una jueza de ejecución. Ella no está acusada de corrupción, ella ni tampoco de haber liberado presos de manera indebida. Más bien parece que es muy draconiana ella. Y entonces, y el informe de auditoría realmente, en principio, en algunas cuestiones, se inmiscuye en la interpretación jurisdiccional. Ese es un punto Eso es, que vi, ministro, y que es bastante interesante. ¿Quién es el que realmente debe juzgar las actuaciones? Porque una cuestión en el caso de la redención, por ejemplo, que habló usted, ministro, esa es una cuestión jurisdiccional que la jueza debe decidir. hay una cuestión jurisdiccional. Los defensores no hicieron ningún planteamiento, nunca, no hay ninguna denuncia de las partes afectadas, digamos. La Defensoría Pública o un defensor privado. Nadie manifestó eso, nadie dijo, mira, mi cliente tenía que estar libre hace un año y sigue adentro. Y las explicaciones que da ella son muy razonables. En todo caso, habría que revisar bien todos esos expedientes y finalmente ver quién tiene razón, pero eso lleva su tiempo. A mí realmente me preocupa los alcances de las auditorías, porque si, esta es mi opinión, si la auditoría, que hace una auditoría administrativa de gestión, tiene que inmiscuirse en la interpretación de la norma jurídica y decirle al juez, mire, usted interpretó mal esto, y realmente es preocupante, porque para eso están las otras instancias, digamos, las cámaras de apelaciones o la propia Corte Suprema de Justicia. Por eso es que es muy importante, y te adelanto esto, desde mi despacho con el doctor Santander también, vamos a trabajar con este tema del fortalecimiento de la auditoría de la Corte, que hoy el ministro Jiménez pidió que se les dote de más recursos, que nosotros también acompañamos, pero también hay que definir bien su marco teórico normativo, sus alcances, sus indicadores, sus referencias, parámetros, de tal manera que no haya una discrecionalidad muy grande que de repente permita al auditor derraparse hacia lo jurisdiccional. Uno puede, con la auditoría, por ejemplo, puede decir, mire, acá el plazo vencía el 30 de abril, pero ya estamos en diciembre y todavía no se despidió el juzgado. Bueno, eso es algo objetivo, etcétera. Ahora, distinto es decirle al magistrado, usted interpretó que en este caso no corresponde la libertad condicional. Sin embargo, debe corresponder, debe interpretar de otra manera. Ahí ya entramos en un terreno muy complicado. Y a partir de ese planteamiento, a partir de ese diálogo que mantuvimos hoy, el Pleno decidió un poco postergar el tema y veremos qué pasa el próximo miércoles. Pero más allá de este caso puntual, a mí me preocupa mucho este tema de los alcances de las auditorías. Es cierto, y basado en eso también, recordemos que prácticamente los juzgados de paz también están sobre la base
de auditorías, pero en esos casos de repente eran más cuestiones objetivas, como dice usted, Claro, o sea, no si vos te vas tanto jurisdiccional. exactamente, vos dices, a ver, encontré aquí, qué sé yo, que el juez nunca se va a su despacho y se demuestra, bueno, esas son cuestiones objetivas, y efectivamente para eso está la auditoría, pero cuando se trate de interpretación del derecho a los fines jurisdiccionales, este es un asunto muy delicado. Y realmente yo no recuerdo el nombre de la jueza, pero la jueza manifiesta, es un escrito muy bien elaborado, y manifiesta esa su preocupación. Dice ella, entonces finalmente quién me controla, la Cámara de Apelaciones, la Corte, o va a ser el auditor, o va a ser la auditoría. Y esa es, repito, pero vamos a trabajar justamente la realidad a uno le va marcando las pautas que debe seguir de repente para hacer cambios, para mejorar, para modificar las cuestiones, ¿verdad? Rosana Rojas Benítez, la jueza, ministro, Sí, justamente. Rojas, sí, Rojas, sí. Y Yo perdón. sí, le quería consultar también, ministro, y ya que estamos hablando de cuestiones así a lo jurisdiccional, hubo allanamiento en los juzgados de paz, cambiando un poquito el tema, y se incautaron teléfonos de 4 magistrados, ¿verdad? Pero lo que se investiga de repente es el prevaricato. Digo nomás que de repente podría ser también peligroso esta cuestión de incautar nomás de celulares de jueces por las cuestiones que se tratan, ¿verdad? Si es que no es directamente acusado en caso de corrupción específica con otra persona, algo así, no sé, digo. La incautación de todo elemento que forma parte del patrimonio privado de una persona siempre es muy delicada. Por eso hay que hacer con orden judicial, y las órdenes judiciales tienen que ser muy estrictas. Esto es muy interesante, uno ve la jurisprudencia, y muchas veces uno dice, tal fulano era culpable realmente, pero la corte anuló el proceso, y muchas veces se anulan por estas cosas, por extralimitarse en el proceso de investigación, y eso suele ser muy perjudicial. Yo no digo que este sea un caso de extralimitación. No sé, no conozco la orden judicial, no conozco los casos en sí, pero como definición general, no conozco los expedientes de la carpeta fiscal, sé de la crisis que estamos teniendo con los juzgados de paz en capital. Lo que sí estoy diciendo es que cualquier intromisión en el ámbito privado de las personas es muy delicada y hay que tener mucho cuidado. Y justamente con los juzgados de paz, ministro, la Fiscalía se incautó de 2.572 expedientes, pero esos son expedientes que aún se tramitan. Hay personas demandadas a las cuales se le está todavía descontando su salario. Y Sí. esos tienen plazo de caducidad, esos tienen también para resolver cuestiones, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Porque tendrían que continuar de alguna forma, o anular por un lado, o declarar finiquito, no sé. Bueno, yo entiendo que el Ministerio Público revisará rápidamente y devolverá los expedientes, ¿verdad? Porque no puede anular, ¿verdad? Eso tiene que hacer el órgano de control, o sea, tiene que ser en otra instancia. Así es que entiendo que el Ministerio Público va a revisar con la celeridad debida esos expedientes y se avance. Lo que sí hay que mencionar ya, Raúl, es que hay que pensar en capital, y estamos hablando ya con los ministros, con una reforma sistémica. Es insostenible que un juzgado de paz tenga, por ejemplo, 50.000 expedientes. No tiene ni la infraestructura física para archivar esos expedientes, ni tampoco tiene la logística en materia de talento humano. Entonces, pero la realidad lleva a eso, la realidad lleva a que probablemente en algún juzgado se concentren miles y miles de expedientes. Entonces, habría que pensar en varios turnos, no sé, algunos hablan de por lo menos 6 turnos, 11 turnos en esos juzgados, y eso implica una reforma legislativa.
De lo contrario, podemos tomar todas las medidas drásticas en este momento, pero si no se hace ese cambio estructural y van a seguir concentrándose 50.000 expedientes en un juzgado de paz en las condiciones en que ya he mencionado, y seguramente los problemas van a continuar. De hecho, ahora, ministro, hay varias quejas de los abogados también, porque justamente a raíz de las auditorías que se hicieron en los juzgados de paz, ellos no están recibiendo escritos, ellos no están dictando resoluciones, ellos tampoco están, no sé, expediendo cheques, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pueden ser que sean 50.000, pero no creo que los 50.000 sean irregulares. Digo nomás que... Exactamente. Yo sé que esto afecta a los colegas abogadas que van, que litigan en esos juzgados, y es una situación muy complicada porque en un momento dado estaban suspendidas las juezas, o no sé si había un juez también. Ahora sí, un juez. También, y más los actuarios. Entonces prácticamente hubo una cefalía de esos juzgados. Después la corte hizo el esfuerzo para acomodar más o menos la cuestión, pero no debe ser fácil de repente que yo aparezca interinando un juzgado con ese cúmulo de expedientes. O sea, alguien que de repente interine como actuario en un juzgado con ese cúmulo de expedientes, difícilmente ya de la noche a la mañana puede poner a funcionar normalmente ese juzgado. Por eso es que hay que tener realmente mucho cuidado al respecto y obviamente perseguir los posibles hechos punibles, pero pensar en reformas más estructurales para que pueda impactar en el funcionamiento del juzgado. Repito, estamos hablando, algunos nos dicen que por lo menos tiene que tener 6 turnos ese juzgado, otros dicen 10 turnos. Bueno, perfecto, podemos acordar, pero eso también implica un acuerdo con el Poder Legislativo para que se hagan los cambios en las leyes que se necesitan. Y aparte también, doctor, no hay que olvidar que ellos también están encargados de los casos de violencia doméstica, justamente. Y además eso, el día de... Hoy también el ministro Jiménez llamó la atención sobre eso y dice, bueno, busquemos algún lugar, tratemos de alquilar un espacio para que esos expedientes puedan depositarse. Perfecto, aprobamos para trabajar en esa línea, pero mientras tanto, ¿qué hacen los juzgados? ¿Qué hace un juzgado que tiene 10.000 expedientes y tiene espacio en su institución, en su juzgado, no sé, para 500? ¿Qué hace con los 9.500? ¿Dónde los coloca? Ya. Y finalmente, ministro, con respecto a estos famosos chats también, ¿qué otras medidas va a tomar la Corte si de repente van apareciendo más casos? Porque en este caso se hizo la suspensión la vez pasada de 2 juezas, pero en la resolución decía 1, no 2, la suspensión. Sí, sumario para ambas, pero yo entendí por lo menos de la sesión que se suspendieron a las 2, pero en la resolución del Pleno decía solamente 1. Eso es lo que me llamó la atención. Bueno, no vi cómo quedó finalmente la resolución, pero esa es una cuestión que se soluciona sobre la marcha. Lo que la Corte va a seguir haciendo es tomar las medidas que correspondan. Qué sé yo, cuando se pidió que se levante la suspensión, no se tenía conocimiento de estas evidencias que aparecieron después. Entonces, ese es el tema con el Poder Judicial. Uno, por dar un ejemplo, uno en el ámbito político, donde yo trabajé mucho tiempo, y uno puede, ante la primera información, a evaluar y decir, bueno, esto políticamente puede perjudicar gravemente, y ya reacciona y toma medidas. El Poder Judicial no puede hacer eso. Uno tiene que esperar que aparezcan las evidencias y a partir de ahí tomar las medidas. Esa es la situación. Cuando se trate de eventuales delitos, obviamente hay casos en que hay faltas administrativas o el comportamiento de un juez no es el adecuado, no es de acuerdo a la dignidad que debe tener un magistrado. Entonces los superintendentes, el Consejo de Administración, el Consejo de la Corte va llamando la atención, se aplica el código de ética, etc. Pero cuando se trate de hechos punibles, vos sabés perfectamente
que hay que actuar sobre una mínima evidencia. Es cierto. Y una última consulta, ministro, y ya le dejo porque sé que tiene mucho trabajo. ¿Cómo está el caso de Katia González? Ya se integró, faltaban dos ministros, o sea, dos miembros y estaban en la parte... verdad, hoy mismo, para mañana te puedo dar la información porque no sé si ya se integró, porque como yo no soy presidente de la sala, no estoy en el día a día del expediente. Bueno, le agradezco muchísimo, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, Raúl, siempre a las órdenes. Usted está escuchando